mañana vamos a terminar esta serie que hemos llamado Resurrección, el poderoso significado de una tumba vacía. Amén. Hemos estado hablando de que más allá de que creamos que hay una tumba vacía, necesitamos entender qué es lo que significa eso para nosotros, ¿sí? Porque podemos creer. Miren, estábamos dando una vuelta con el auto estos días y veíamos que en algunos lugares habían puesto todos los carteles con las distintas etapas o estaciones del Vía Crucis, ¿no? El momento en que el Señor es arrestado, cuando lo llevan a la cruz, el tema de también la resurrección. Y popularmente se conoce toda esta historia de la Pascua, la crucifixión, la sepultura, la resurrección de Jesús. Pero realmente, como vemos que vive la sociedad, tenemos la evidencia de que no hemos entendido el verdadero significado de esa tumba vacía. Pero que Dios nos ayude con humildad y con disposición de corazón a ser un pueblo entendido y que entendemos el significado de esa cruz y de esa tumba vacía. Amén. En esta última parte quiero comenzar contándoles algo verídico. Ahí por el 1862 el presidente de Norteamérica, Abraham Lincoln, proclamó que a partir del 1 de enero del año siguiente, o sea de 1863, todos los que eran esclavos en cualquier lugar del país, a partir de ese día 1 de enero de 1863, esas personas pasarían a ser libres para siempre. No importaba su edad, no importaba en qué condiciones estaban. Los que eran esclavos a partir del 1 de enero de 1863, por una orden de la autoridad, quedaban libres. No había reclamos para hacer, no había quejas para hacer, eso se había decidido así y a partir de ese día quedaron libres. Y eso fue el resultado de guerras entre el norte, el sur, los que estaban a favor de la esclavitud, los que estaban en contra. Muchos perdieron su vida en esas guerras. De hecho, Lincoln mismo fue asesinado un tiempo después en un teatro, porque había movimientos que obviamente lucraban. Los esclavos eran como herramientas de trabajo y algunos tenían plantaciones y trabajaban justamente con esa mano de obra esclava. Pero este hombre, creyente por cierto, Lincoln, le encabezó esta búsqueda de la abolición de la esclavitud y le costó la vida aún a él mismo, ¿no? Y cuando llega la noticia, ustedes pueden imaginarse décadas de esclavitud y de pronto llega a esas plantaciones, a esos lugares que estaban expectantes porque sabían que se estaba peleando por su libertad. Llega esa proclamación y se les dice, se les anuncia que a partir de esa fecha ellos iban a ser libres. Y primero hubo una gran alegría, ¿no? ¿Se imagina eso, no? Hay algunos diarios y algunos comentarios. Swindoll cuenta cómo algunas personas escribían sus memorias y cómo los padres abrazaban a sus hijos y lloraban porque había llegado lo que tanto estaban esperando, lo que no sabían si iban a ver con sus propios ojos algún día que llegaría. Pero aunque fue así al principio, no mucho después, todos esos esclavos que se habían ido de estar bajo la esclavitud a ser libres, no mucho después, muchos de ellos volvieron a sus antiguos amos, porque no sabían cómo vivir de otra manera. Algunos porque eran muy adultos, muy mayores, ancianos y no tenían forma de arreglárselas por sí mismos. Estaban tan acostumbrados a vivir en esclavitud que no conocían otra forma de vida y volvían a ese lugar. No estaban ahí porque los amos no hubieran obedecido la orden del presidente. Estaban ahí porque los esclavos, que ahora eran libres, habían decidido voluntariamente volver a ponerse bajo sus órdenes. Y aunque suene extraño, sobre todo teniendo en cuenta esto de que hubo personas que dieron su vida para comprar esa libertad y ellos volvían a estar en una misma condición de esclavitud. Muchos creyentes a veces hacemos lo mismo. El Señor ha declarado nuestra libertad. Recuerda lo que Jesús, el primer sermón de Jesús, no fue el sermón del monte, el primer sermón de Jesús está ahí en Lucas 4, se lo leo yo, no sé si está la diapositiva por ahí, Lucas 4. Jesús vuelve de la tentación en el desierto, viene lleno del Espíritu Santo y dice, el Espíritu del Señor está abriendo el libro de Isaías y lee esto Jesús en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán, dígalo bien fuerte, acuérdese que tiene un barbijo delante de su boca, los cautivos serán liberados, muy bien, y dice que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Y termina este pasaje diciendo, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y él cierra ese rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Isaías 6 siglos antes lo había anunciado y el Señor dice, he venido en el poder del Espíritu Santo, como el Hijo de Dios, a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar la apertura de las cárceles. He venido a proclamar que comienza el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Amén. Jesús vino a dar esa noticia, esa buena noticia de libertad. Y el mensaje de esta mañana se llama así, libres. ¿Cómo se llama el mensaje? Libres. Ahí si están en los salones pueden decirlo, libres. En su casa, libres. Y acá en la iglesia de nuevo, libres. ¿Por qué? Porque la libertad es uno de los resultados y es uno de los significados más preciosos de la cruz y la tumba vacía. Y muchas veces nosotros olvidamos eso, nosotros lo descuidamos y vivimos como aquellos que un día eran esclavos y anhelaban ser libres y de pronto cuando fueron libres, voluntariamente volvieron a la esclavitud. El domingo pasado les hablé de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es todo un capítulo destinado a la resurrección futura. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Estaban acá el domingo pasado, ¿sí? Cómo había un orden para resucitar, cómo iba a ser ese cuerpo en la resurrección, pero todo eso apuntaba al futuro, ¿sí? Que no íbamos a recibir una resurrección de condenación, sino de vida eterna, y todo eso señalaba al futuro, y ese es el gran capítulo de la resurrección. Pero hay otro gran capítulo de la resurrección que no apunta a lo que pasará en el futuro, sino que nos describe cómo es la vida actual de todo creyente en Cristo. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el futuro? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el presente de los hijos de Dios? Es lo que vamos a ver esta mañana. El capítulo 6 del libro de Romanos es extraordinario. En el capítulo 5 Pablo describe que nosotros por la obra de Cristo hemos sido libres de la penalidad del pecado. No hay castigo por el pecado. Dice, hemos sido justificados por fe, no hay castigo por el pecado. Capítulo 5 de Romanos, Pablo describe, no hay más penalidad por el pecado. Pero en el capítulo 6, Pablo va a enseñarnos, en esta mañana con la ayuda de Dios, que por la obra de Cristo no solo no está más la penalidad del pecado, sino que tampoco el pecado sigue teniendo poder. Amén. ¿Sufrimos los ataques del pecado? ¿Cuántos acá? A ver, ¿alguien sincero? ¿Sí? Pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? ¿Qué somos? Mentirosos. Así que ahí ya tienen uno. O sea que no podemos decir que estamos completamente libres de pecados, pero sí hay algo que en esta mañana quiero compartirles y es acerca de nuestra libertad del poder del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice así. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. ¿Cuál es la primera palabra en este texto? ¿Cuál es? Ay, no me haga que lo rete de nuevo, dígalo bien fuerte. ¿Cuál es? Sabemos. Pablo dice, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos, Pablo? Primera cosa, hay algo que necesitamos saber. ¿Qué es? Que nuestro antiguo ser pecaminoso, mire qué palabra rara, ¿no? Pero nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué le pasó? ¿Qué dice ahí? Fue crucificado con Cristo. ¿Qué es nuestro antiguo ser pecaminoso? ¿Cuántos teníamos un antiguo ser pecaminoso? Todos. De hecho, eso es lo que éramos, ¿no? Todos teníamos esa naturaleza de pecado. Eso es lo que la Biblia llama el antiguo ser pecaminoso, que siempre nos inclinaba a lo malo, que siempre nos arrastraba en contra de la voluntad de Dios. Pero Pablo dice una cosa acá. Sabemos que ese sinvergüenza que los llevaba a lo malo,
que los arrastraba a la injusticia, sabemos que ese antiguo tú, no quiero mirar a nadie, ha sido, ¿qué cosa? Crucificado con Cristo. Y no solo que nos dice eso, sino que nos dice el para qué. Para que el pecado pierda su poder. Esa vieja naturaleza era una usina de pecado, era un generador de pecado, y generaba pecado y generaba pecado, y no lo podíamos frenar. Pero en la cruz, ese antiguo ser pecaminoso fue crucificado para que el pecado perdiera su poder. Cuando Cristo murió en la cruz, ese ser pecaminoso murió con él. ¿Me puede decir amén la iglesia? Amén. Romanos 6:4, no está en la diapositiva, se lo voy a leer yo, miren, es otro ejemplo más de este capítulo, pueden anotarlo, quizás después lo profundizamos en el discipulado. Romanos 6:4 nos enseña una cosa clave de este capítulo, que es lo que se llama la identificación. Decí conmigo, identificación. Muy bien, identificación. ¿Qué significa la identificación? Que lo que Cristo hizo en la cruz y en la tumba, ¿sí?, se nos aplica a nosotros. ¿Me siguen? Dice que cuando Cristo fue crucificado, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Él. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso? Identificación. Significa que nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo y creemos que Él resucitó de la muerte, la experiencia de esos 3 días de Cristo es nuestra también. Y yo digo amén. Porque si eso no fuera así, a mí me esperaría esa clase de muerte y ese juicio que Él recibió en la cruz. Y dice Romanos 6:4, pues hemos muerto. ¿Cuántos acá han muerto? Miren, que los agarré con la guardia baja. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos creen que Cristo murió por ustedes? ¿Sí? Bien, muy bien. Deje la mano ahí arriba porque le pregunto lo mismo. Miren. Pues hemos muerto. ¿Cuántos han muerto? Todos. Decía el de lado, yo morí. Te veo medio vivo, pero morí. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados. Se pone mejor. O sea, moriste, ¿y qué pasó? Fuiste sepultado con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¡Aleluya! Amén. Dice, nosotros morimos, nosotros hemos sido sepultados y nosotros, así como Cristo se levantó a una vida nueva, ¿qué creen? Nosotros hemos sido levantados a una vida nueva. Amén. No somos más lo que éramos antes. Nuestro antiguo ser pecaminoso ha sido crucificado juntamente con Cristo. Eso se llama identificación. Y dice que todo eso fue, wow, decimos, Él tomó mi lugar. Y a veces no dimensionamos lo que significa. Él tomó nuestro lugar. No fue algo simbólico, fue algo espiritual, fue algo real. Dice, por cuanto los hombres participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, Hebreos capítulo 2. Él se hizo carne para tomar nuestro lugar y subir a esa cruz. Y dice Pablo, todo eso fue para que el pecado perdiera su poder. ¿Para qué Cristo murió ahí? Para que el pecado perdiera su poder. La buena noticia hoy, domingo de resurrección, es esta: el pecado ha perdido su poder. ¿Amén? El pecado ha perdido su poder. Y sé que alguno debe estar pensando, algo no estoy entendiendo, porque en mí a veces tiene poder. Bueno, ahora lo vamos a ver esta mañana. Pablo dice, para que el pecado pierda su poder. Esa palabra que usa Pablo es una palabra griega que tiene mucho significado, la palabra katargeo, pero más allá de cuál sea la palabra, ¿qué significa eso? No significa que hace desaparecer algo, pero significa lo siguiente: arruinar. El poder del pecado ha sido arruinado en la cruz. Ese viejo ser pecaminoso que te llevaba a lo malo, Pablo dice, en la cruz Cristo lo arruinó.
Amén. Cristo usa la misma palabra cuando había un árbol que no daba fruto y llevaba tiempo ahí, y dice, vamos a sacarlo este árbol. ¿Por qué? Porque está catargeo la tierra, o sea, la está arruinando, la está debilitando, la está dejando sin fuerza. Este árbol no da fruto y encima le saca la fuerza a la tierra que la necesitan las otras plantas. Vamos a sacarlo porque está arruinando, está debilitando, quitando la fuerza a la tierra. Usa la misma palabra. En la cruz, ese antiguo ser pecaminoso tuyo y mío fue arruinado. Y yo digo amén. Y yo digo amén. ¿Desapareció? No. Pero el pecado ha perdido su poder. Otra traducción de la palabra es lo hizo inútil, lo hizo inoperativo, y otro traductor dice lo ha desactivado. ¿Vieron como cuando uno de esas películas donde desactivan una bomba? Estaba todo el potencial para el mal, pero de pronto cortan el cable, era el que tenían que cortar afortunadamente. Y dice, el pecado ha sido desactivado. No fue aniquilado, no desapareció. Cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nos vayamos con Él para siempre, seremos librados de la presencia del pecado para siempre. Yo digo amén también a eso. Pero mientras estamos en esta tierra, todavía convivimos con la presencia del pecado. ¿Pero qué creen? El pecado ha perdido su poder. Nosotros no somos más esclavos del pecado. Nosotros podemos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Él, sido sepultados con Él y resucitados a una vida nueva juntamente con Él. La vida de resurrección que los creyentes tenemos es una vida semejante a la de la resurrección de Jesús. ¿Tiene algún poder el pecado sobre Jesús? No. El pecado no tiene poder sobre nuestra vida. ¿Amén? Pero sigo pecando. Seguimos pecando. Esos americanos a los que el presidente los había declarado libres, se fueron y ¿qué hicieron? Y volvieron. ¿Estaban obligados a volver? No, fue una decisión de ellos. Una de las cosas principales de mi mensaje esta mañana es que cada vez que vos y yo pecamos, no es por el poder del pecado, es porque nosotros voluntariamente nos sometimos al pecado. ¿Me siguen? Cada vez que nosotros decimos lo que no tenemos que decir, explotamos en enojo, codiciamos algo, tenemos una actitud egoísta, cada vez que nosotros pecamos, no es porque el pecado tiene poder sobre nosotros. Antes de ser un creyente, antes de ser un hijo y una hija de Dios, vos y yo no teníamos otra alternativa que pecar. Éramos arrastrados por donde el pecado quería. No podíamos defendernos, eso dice Efesios 2. Pero cuando llegamos a Cristo, el pecado está crucificado. Y ahí desde la cruz sigue haciendo demandas, porque no se rinde. ¿Lo han notado eso? Conmigo no se rinde, no sé, ¿con ustedes? No se rinde. Nos quiere seguir gobernando y nos demanda cosas. No lo perdones. Enojate. Trátalo así. Quédate con eso que es de él. Envidiale lo que tiene. Tenés celos de tu esposo, de tu esposa. Competí, mentí. Mira inmoralidad en tu computadora, en la calle. ¿Por qué? Porque el pecado ha perdido su poder, pero sigue haciendo demandas, sigue pidiendo cosas. Está en la cruz, pero sigue hablando. Yo sé que eso nos pasa a todos, así que no voy a hacer levantar la mano a nadie. Pero el pecado ha perdido su poder. Y mi oración es que a partir de ahora, cada vez que la tentación llega a tu corazón, viene junto con ese engaño de que no podés resistir, de que no podés decir que no, de que es demasiado fuerte esa tentación. Sé de lo que hablo porque lo he vivido y sé que lo vivimos todos. Cuando esa tentación llega y vos estás en esa lucha, hay un gran engaño. Por eso Pablo empieza esto diciendo, sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Saber. Sabemos. Decí conmigo, yo sé. Quiero que me aturdas con esto. Yo sé. De nuevo, yo sé que mi antiguo ser pecaminoso ha muerto. ¿Para qué? El pecado pierda su poder. Amén. ¿Qué sabes ahora? Que tu antiguo ser pecaminoso ha muerto y que el pecado ya no tiene poder. No dice que tiene menos, que tiene un poco, que tiene algo. No tiene poder sobre nosotros. Wow. No es un tema de a ver cuánto, si creemos
eso ha ocurrido. El pecado ha perdido su poder. Y cuando vos y yo estemos en medio de una tentación y nos parece que es insuperable, que no vamos a poder salir de acá, no, Él nos dará junto con la prueba, Él nos dará junto con la tentación la salida. Y la salida es la verdad de la palabra de Dios, que dice que nosotros no somos tentados ni probados más allá de lo que podemos resistir y que el pecado ha perdido su poder. Amén. Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Miren cómo él vivía la identificación. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y cada vez que era tentado con algo, Pablo decía, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y sigue Romanos 6, vamos a acelerar un poquito acá, versículo 11 y 12. ¿Qué perdió el pecado, iglesia? ¿Qué perdió el pecado? Su poder. ¿Deja de pedirte cosas? No. ¿Deja de hacerte demandas? No. ¿Deja de intentar engañarte? No. Pero el pecado ha perdido su poder. 6:11 dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Qué raro ver a Dios diciendo, no obedezcas, ¿no? Es raro eso. ¿Qué pasa si tengo padres que son muy severos y muy estrictos? ¿Dice Dios que no los obedezcas? No me asusten, iglesia. Vamos a tener 2 resurrecciones hoy va a haber. Dice Pedro, si sus amos en el trabajo son crueles, obedézcanle. Wow. Si ves a Dios diciendo no obedezcas, es porque esa persona no tiene autoridad para decirte lo que te está diciendo. No obedezcan al pecado. ¿Saben qué quiere decir? El pecado ha perdido su poder. Amén. Cuando el pecador obedecía al pecado, cuando el no creyente obedece al pecado, lo que está haciendo es obedeciendo a un amo justo. ¿Por qué? Por ser pecador está bajo el dominio del pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, por esa cruz y esa tumba vacía, el dominio del pecado se rompe. Y este capítulo tiene ese título, el poder del pecado es roto. Y cuando el pecado te manda a hacer algo, es ilegal lo que te está pidiendo, porque el pecado ha perdido su poder. Porque ahora ya no estás más bajo la autoridad del pecado, ahora estás bajo la autoridad de Dios. Amén. Considérense muertos al pecado. ¡Ja! ¿Han escuchado a esa gente? Yo no digo ustedes, ¿no? Porque seguro que no lo han dicho, pero esa gente que dice, para mí, este está muerto. ¿Han escuchado eso? No digo que lo dijeran ustedes, pero ¿han escuchado eso? Para mí, fulano, está muerto. ¿Qué quiere decir? Ya no se lo recomiendo eso, porque eso se llama amargura y está mal. Pero Pablo dice, ustedes considérense muertos al pecado. Y esa palabra considérense es una palabra de contabilidad, de contadores. ¿Qué quiere decir? Pablo viene diciéndole todo esto y ahora en esta parte del pasaje dice, considérense muertos al pecado. Está diciendo, es como los contadores que empiezan a cargar, ¿vieron? Yo bendigo los contadores, que van tomando, esto entró, esto salió, esto entró, esto salió, y van poniendo todos los gastos, lo que entró, lo que salió, la pérdida, ¿sí? Y llega un punto donde hacen el balance y llegan a una conclusión. Eso es una consideración, esa es esta palabra. Pablo dice, con todo lo que les estoy diciendo, con todo lo que venimos hablando de que su antiguo ser pecaminoso ha sido crucificado para que el pecado pierda el poder sobre ustedes, no tienen que obedecer al pecado, con todo esto que le vengo diciendo, hagan una línea y lleguen a una conclusión. Ustedes están muertos al pecado. Wow. ¿Podés hacer que un muerto haga algo? ¿Podés darle una orden a un muerto? ¿Podés obligar a un muerto? ¿Podés amenazar a un muerto? ¿Podés tentar a un muerto? No te va a responder. Y así, dice Pablo, deberían considerarse ustedes. Mentira, yo estoy muerto para vos. Pornografía, yo estoy muerto para vos. Idolatría, yo estoy muerto para vos. Celos, yo estoy muerto para vos. Y yo mientras te digo esto, le pido al Señor en mi corazón que te revele esta palabra. Porque si se nos revela,
que estamos muertos para el pecado. La próxima vez que la tentación venga, vos vas a tener una herramienta nueva, poderosa para defenderte, que es la verdad de Dios. Y cuando sientas que estás acorralado y no te queda otra cosa por hacer, decís, no, que estoy acorralado por un muerto. Si mi antiguo ser pecaminoso ha muerto con Cristo y el pecado ha perdido su poder. Y yo les digo esta mañana a todos los que se sienten que son esclavos de ciertas cosas, que nunca van a poder salir de la inmundicia, que nunca van a poder salir de los celos, de estar pendiente de qué pasó con este otro compañero de trabajo y por qué él y por qué no yo, que se sienten esclavos de la envidia, de los celos, del esposo, de la esposa, de un compañero de trabajo. Para los que están en pecado de amargura y sienten que no van a poder salir de eso, yo les ministro esta palabra. Puedes levantar tu mano, iglesia. Yo te digo algo, el pecado ha perdido su poder. El pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida. El pecado no te puede obligar a hacer nada. Podés ser libre por la obra de la cruz y por la tumba vacía. El pecado ha perdido su poder. Si estás en medio del pecado, yo no hablo de cuando cometemos un pecado, hablo de vivir en un estado de pecado. Entonces esta es una mañana para decir, Señor, yo me arrepiento porque vos pagaste por mi libertad. Y Pablo dice también, ¿cómo se van a volver a esclavizar a las cosas de las que han sido liberados? Si Cristo pagó para que seas libre de ese pecado. Así que yo en esta mañana le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo que todos los que hayan pensado que son esclavos, que están cautivos, que no pueden abandonar el pecado, esa es una mentira infernal. El poder del pecado ha sido quebrado en la cruz y en la tumba vacía. Vamos a pelear distinto contra el pecado, iglesia. Amén. Tenemos que pelear contra el pecado. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos transforma. Si no estamos siendo transformados, tenemos que dudar si hemos sido salvos. Cierren la puerta a los colaboradores. O ábranla para que salga yo, una de dos. La misma gracia que te perdona y te salva es la gracia que te transforma. Si no está habiendo transformación y cambio en tu vida, si no te estás alejando cada vez más del pecado y viviendo más en santidad, tenés que preguntarte, ¿realmente esta gracia me habrá salvado? Porque la gracia de Dios es tan poderosa que no solo nos limpia de los pecados, sino que también nos da autoridad sobre el pecado. Por la gracia de Dios podemos ser lo que tenemos que ser. Amén. Dije que iba a avanzar y no estoy avanzando. Termino esta sección, dice el versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Estoy terminando ya. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, iglesia? ¿Cuánto porcentaje? ¿Un 50%? ¿Un 90%? Entréguense, ¿qué? Completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Pablo lo vuelve a decir, el pecado ya no es más su amo. Hay una razón para no entregarnos más al pecado. Hay una razón para entregarnos completamente a Dios, y es que ahora tenemos una vida nueva. No solo nuestro antiguo ser pecaminoso ha muerto en la cruz, sino que cuando Cristo se levantó de la muerte, nosotros hemos recibido una vida nueva. ¿Amén, iglesia? Tenemos una vida nueva. Tenemos la vida de resurrección en nosotros. Por eso Pablo dice, yo le pido a Dios que se les abran los ojos a ustedes y yo le pido a Dios que me permita a mí conocer más a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Pablo había dejado todo atrás para una cosa, experimentar el poder de la resurrección. Él quería vivir esa nueva vida. Si estamos viviendo en el pecado, si estamos viviendo en la inmoralidad, si no estamos presentando nuestro cuerpo, nuestros miembros para la gloria de Dios, sino que lo estamos usando para el pecado, entonces estamos desaprovechando la obra de la cruz. Podemos cantar de la cruz, podemos adorar, podemos decir cosas bonitas acá en la iglesia con música acerca de la cruz, acerca de la tumba vacía, pero todo eso significa una cosa: el pecado ha perdido su poder y vos y yo ya no tenemos que obedecer más a esos deseos. Desde la cruz nos sigue diciendo cosas y demandando y amenazando y haciendo creer que todavía gobierna, pero te digo algo:
no gobierna. Presenten su vida completamente a Dios. No hagan lo que la naturaleza de pecado les pide que hagan. Presenten sus miembros como instrumentos de santidad a Dios. Que tus ojos, que tus manos, que tus labios, que tus palabras sirvan para la gloria de Dios. Pónete de pie, por favor, sin distraerte. Colosenses capítulo 3. Quiero que escuches esto. Versículo 1 dice: ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo. De nuevo la misma idea de la identificación. Resucitaron. No ustedes, con Cristo. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. El versículo 5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Escuchen esto: ustedes han resucitado juntamente con Cristo. Tienen una vida nueva. Miren las cosas de arriba, piensen en las cosas de Dios. Y después dice algo: hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir las obras de la carne en ustedes. Dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, la malicia, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Han resucitado juntamente con Cristo. Hagan morir. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tuvo que hacer Cristo antes de que el Padre lo levantara de la muerte? ¿Qué tuvo que hacer Cristo antes de experimentar el poder de la resurrección? Morir. Y vos y yo necesitamos hacer lo mismo. Pablo lo dice claro: tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que decir que no, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No nos gusta negarnos a nosotros mismos. Vivimos en tiempos de indulgencia, de hacer lo que nos gusta. Y hasta a veces se predica un Dios que sirve para que nosotros hagamos lo que nos gusta mejor y más rápido. No. Venir a Cristo no es venir a un ayudante para hacer lo que nosotros queremos mejor y más rápido. Venir a Cristo es ir a un altar, es morir a nosotros, es confiar que aquel que me dice que muera mis deseos puede darme deseos mucho más gloriosos. Es confiar que aquel que me dice que le rinda mi vida puede darme una vida mucho más gloriosa. Venir a Cristo y subirme al altar y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es absolutamente más glorioso que la vida que yo puedo tener siguiendo los deseos de mi carne. La carne te miente, la carne te hace pensar que detrás de eso vas a ser feliz, que detrás de eso vas a obtener satisfacción, que así vas a tener valor, que así vas a tener sentido. Pero la realidad del Evangelio es otra. Si morimos con Él, también seremos levantados con Él. Y la vida que dejamos en esa tumba, ese viejo hombre, esa vieja mujer, no se compara con la vida de resurrección que el Hijo de Dios nos puede dar. Pero primero tenemos que ir al altar, primero tenemos que morir. Y para eso hace falta fe. Para eso tenemos que confiar que ese Dios al que le estamos entregando ese pecado, ese Dios al que le estamos entregando esa relación que está fuera de su voluntad, ese Dios al que le estamos diciendo: no sé cómo voy a hacer, no sé cómo me las voy a arreglar, no sé cómo voy a poder dejar de hacer esto, pero hago una cosa. Yo te pido que inclines tu rostro esta mañana. Si has estado aferrado al pecado de tal forma que ya parecía parte de tu vida, te digo algo: el pecado no es parte de tu vida. El pecado no es parte de tu naturaleza, es un objeto extraño en tu corazón. El Espíritu Santo es para tu vida, la santidad es para tu vida, la vida de Cristo es para vos. Pero has estado aferrado. Sé que le hablo a algunas personas esta mañana: has estado aferrado al pecado.
a estas cosas, a la inmoralidad, al desorden, al enojo, al rencor, a ser materialista, a pensar siempre en vos primero. Y no nos gusta esta parte del Evangelio. Me encanta que Cristo me ame, me encanta que Él dé su vida por mí, me gusta tanto esto de que puedo tener vida eterna y levantarme un día de la muerte, pero primero, hermano amado, tenés que pasar por la cruz. Primero tenés que rendir tu vida. Todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Todo aquel que quiera ser digno de ser llamado mi discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo y entonces puede venir en pos de mí. Amados, que esta mañana podamos hacer un altar ahí. No puedo hacer un llamado, pero ahí donde estás, que puedas hacer un altar y decir: Señor, esto ya no va más. Este estilo de vida, esta apatía a tus cosas, esta indiferencia, este desorden, estas prioridades pecaminosas, estas cosas que no son tuyas, no las quiero más. Cada uno sabe de qué estoy hablando. Yo quiero pedirte que lo pongas simbólicamente en el altar en esta mañana y digas: yo quiero morir a esto. Yo quiero morir a esto, a esta autosuficiencia, a creer que yo tengo el control de mi vida, que yo manejo los tiempos y las estaciones en mi vida. Yo muero a eso. Yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Pero Pablo, antes de decir eso, dijo: todo lo estimo por basura, todo lo he dejado atrás, todo lo he desechado porque quiero experimentar el poder de la resurrección. Amado, cuando Dios nos dice una cosa y nosotros decimos sí, pero no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no quiero que me digan que cambie, no quiero que me digan que tengo que corregir, que no tengo que hacer esto, que tengo que escuchar el consejo, no lo quiero. Bueno, te digo algo: jamás vas a experimentar el poder de la resurrección. Pero si en humildad en esta mañana cambias tu manera de pensar, entonces vas a experimentar el glorioso poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero necesitas fe para confiar que lo que estás dejando en ese altar no vale nada comparado con el poder que se va a manifestar en tu vida. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor ahí donde estás. Es hermoso. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Mi Rey, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es.